Algunas voces no se apagan nunca. Hoy vamos a recordar una de ellas y volveremos a los escenarios de Las Vegas con Elvis Presley. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida al episodio número 7 de Culturiza como puedas, el podcast donde cada semana nos metemos en una sala oscura para hablar de cine y de todo lo que la película en cuestión nos sugiere. Hoy vamos a girar en torno a un estreno muy especial. Epic, Elvis Presley in Concert, un documental concierto que recupera y restaura algunas de las actuaciones más potentes del rey del rock en Las Vegas. Para acompañarme en este viaje por la figura de Elvis, tengo un equipo de lujo. El profesor nos situará en el contexto histórico en el que vivió y reinó el mito. Jurásico nos traerá su mirada musical para entender por qué Elvis sigue teniendo una fuerza imparable. Y la Garza nos regalará un fragmento de una de las biografías más completas sobre el artista. Y como novedad, estrenamos sección El último rollo, un suelto final donde hoy confrontaremos opiniones sobre la película Sirat. Así que acomodaos, subid el volumen, que empezamos con la crítica de cine. El cine es cultura. Cuando el australiano Baz Luhrmann preparaba su peculiar acercamiento a la gigantesca figura de Elvis Presley para realizar su película de 2022, que acabaría llamándose simplemente Elvis, tuvo la suerte de localizar un auténtico tesoro en una mina de sal subterránea del estado de Kansas. Esa mina, utilizada como servicio de almacenaje por parte de la compañía Warner Bros., contenía, entre otras muchas joyas, nada menos que 68 cajas de material de archivo desechado de cuando Universal Pictures produjo sendos documentales siguiendo a Presley durante varias giras de conciertos, que darían lugar a las cintas conocidas como Elvis That's the Way It Is de 1970 y Elvis on Tour de 1972. Por si fuera poco, también se encontró una última caja que contenía una extensa entrevista nunca antes emitida en la que el artista no solo repasaba su trayectoria, sino que hablaba de todo, o casi todo. Luhrmann, que en la película protagonizada por Austin Butler quiso narrar la vida del mito desde la óptica de su manager, el maquiavélico coronel Parker, al que dio vida nada menos que Tom Hanks, se guardó este diamante en bruto durante 3 años, hasta que ha podido restaurarlo, pulirlo y convertirlo en un documental al que ha titulado, en un alarde de originalidad, Epic, lo cual es un juego de palabras utilizando las iniciales de Elvis Presley in Concert. Recuerdo que cuando vi aquella Elvis de Baz Luhrmann y la posterior Priscilla de Sofía Coppola, en ambos casos me chocó mucho que el gran Elvis fuese casi un personaje secundario del que, sobre todo en el último caso, apenas se destacaban aspectos negativos. Epic pretende ser el necesario contrapunto y aquí se le devuelve al primer plano que sin duda se merece. Como ya he contado alguna vez, lloré cuando se murió Elvis y lloré cuando se murió John Lennon. Bueno, y también cuando mi abuela. Pero esa es otra historia. Y es que la música tiene el poder de convertir en mitos a aquellos que realmente la practican con arte y majestuosidad. No me estoy refiriendo a Bad Bunny. Las cintas que constituyen el grueso de Epic fueron grabadas durante los años 1969 a 1972, cuando Elvis había dejado de liderar los charts y las listas de éxitos, decidió retirarse del cine y el coronel Parker le convenció para convertirse en el principal aliciente de Las Vegas. En la ciudad de los casinos, Presley permaneció durante casi 8 años y brindó más de 600 conciertos,
muchos de ellos el mismo día, repartidos en varias sesiones. Su centro neurálgico fue el International Hotel, luego renombrado Hilton, lugar donde concedió la entrevista que sirve de base al documental que nos ocupa. En aquel momento de su vida, a pesar de su indiscutible carisma y de su portentosa voz, la pelvis era poco menos que un fracaso con patas. El estilo que la había lanzado a la fama, el rock and roll reconvertido en rockabilly, ya no estaba de moda y ni siquiera en su faceta de actor podía decirse que había alcanzado la gloria, sino más bien lo contrario. Cantar en Las Vegas supuso una especie de renacimiento para él, al menos a juzgar por el fervor del público que se congregaba jornada tras jornada y al que tenía siempre encandilado. El documental, para mí, es digno de Oscar, aunque solo sea por la prodigiosa reconstrucción de los materiales que, como digo, llevaban más de 50 años sumergidos en un almacén. La imagen ha sido restaurada con una perfección tal que parece rodada ayer, y el sonido ha sido remasterizado y suena mejor que cualquier concierto actual. Además, en varios momentos la pericia del montador superpone y encadena unas imágenes con otras, logrando resultados asombrosos que te dejan boquiabierto. Elvis aparece en toda su madurez y magnificencia. Recordemos que estaba en lo mejor de la treintena y aún no había alcanzado el grado de obesidad que al final le lastraría, y es capaz de cantar magistralmente tanto su repertorio de clásicos como nuevas piezas de country, gospel y rhythm and blues, además de atreverse a versionar a los Beatles o Simon y Garfunkel. En cuanto a la entrevista que acompaña a los conciertos, la película comienza con un repaso a su trayectoria y poco a poco el ídolo nos va desgranando anécdotas sobre sus músicos de acompañamiento, sobre lo mal que canta Bob Dylan o sobre su negativa a opinar acerca de la guerra de Vietnam. Eso sí, al contrario de lo que pasaba en las otras ocasiones a las que me refería anteriormente, aquí tanto el coronel Parker como su esposa Priscilla y su hija Lisa Marie son muy, pero que muy secundarios. Me hubiera gustado que, ya que se subtitulan los fragmentos de entrevistas, en la versión española de Epic también se hubiera hecho lo mismo con las letras de las canciones. Poco les costaba, la verdad. Pero bueno, hay que conformarse con lo que tenemos, y lo que tenemos es un verdadero regalo para cualquier fan de Elvis Presley y una excelente puerta de entrada a su universo para quienes todavía no conozcan al indiscutible e inmortal rey del rock. Esa es otra historia. Elvis Presley nació en 1935 y falleció en 1977. Es decir, apenas vivió 42 años. Sobre ese contexto histórico en el que Elvis vivió y murió, nos habla a continuación nuestro profesor. Hoy el profesor es José Andrés García Duarte. Cuando Elvis irrumpió en la escena musical en 1954, el mundo también vibraba, pero por otras causas. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el liderazgo global tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Memphis nacía el rock and roll, en Europa Oriental se consolidaba el bloque soviético y el telón de acero. El rock and roll de Elvis, con su energía desbordante, se transformó en un símbolo cultural de una América joven y optimista frente a la sombra del miedo nuclear. En 1956, cuando su fama explotó con Heartbreak Hotel y sus movimientos provocativos causaban escándalo en la televisión, se apagaba el macartismo en su búsqueda de la infiltración comunista en la administración y sociedad americana. A nivel exterior, el mundo asistía a la intervención de Inglaterra, Francia e Israel en el Canal de Suez, como respuesta a su nacionalización por el egipcio Nasser, así como la revuelta húngara contra el gobierno comunista y el bloque soviético. Cuando en 1958 Elvis fue llamado al servicio militar y se marchaba a Alemania Occidental,
El mundo temblaba por el lanzamiento en 1957 del primer satélite soviético, el Sputnik, dando comienzo a la carrera espacial. Elvis, desde Alemania, era testigo de un continente y un mundo dividido, no solo por las armas, sino también por los símbolos y estilos de vida. Durante la década de 1960, la tensión se acrecentó. La construcción por parte de las autoridades comunistas del Muro de Berlín en 1961 para evitar que la población escapara hacia Occidente, o la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando Castro, convertido al comunismo, aceptó la instalación de misiles nucleares soviéticos en la isla. Sin olvidar el asesinato de Kennedy, en esos años Elvis consolida su presencia en el cine, con comedias ligeras y musicales, al tiempo que se inicia la intervención militar americana en Vietnam del Sur, para detener el avance comunista del Vietcong y el Vietnam del Norte. Esta década terminará con el famoso 68 Comeback Special en televisión, donde Elvis volvía al estrellato musical. Se están produciendo las revueltas raciales en Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King, en mayo del 68 en Francia, o la primavera de Praga, en Checoslovaquia. A comienzos de la década de 1970 se empieza a hablar de distensión. El presidente Nixon viaja a Moscú para firmar los primeros acuerdos SALT I de desarme nuclear y también acude a Pekín a restablecer relaciones diplomáticas, mientras Elvis recorría Estados Unidos con sus famosos trajes blancos y sus conciertos multitudinarios. En 1973, Elvis ofrece su histórico concierto desde Hawái, el primer espectáculo retransmitido vía satélite. Sin embargo, en 1974, el caso Watergate haría dimitir a Nixon, quien por cierto se había reunido con Elvis en la Casa Blanca. También llegaba a su fin la guerra del Yom Kippur, pero había comenzado la crisis energética de 1973. El declive en esos años de la política exterior norteamericana coincidía con el canto del cisne de Elvis en su último concierto en junio de 1977, unas semanas antes de su muerte. Con él no solo cambió la música, sino que fue también la banda sonora de 3 décadas de la historia del mundo. Cultura jurásica. Cada vez que llega la hora de escuchar a Jurásico, siento auténtica curiosidad por saber qué es lo que nos va a contar y de qué manera lo va a hacer. Aquí le tenemos. Él es Jurásico. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Con motivo del nuevo estreno de una película sobre Elvis Presley, pues en Culturiza como puedas, hemos decidido dar nuestra opinión, nuestra valoración, no solo sobre la película, sino también sobre el propio Elvis Presley. Soy Jurásico y sí, alguna cosilla quiero decir. Lo primero y fundamental es que, como bien sabéis, no se pueden contemplar con los ojos de hoy en día la historia o lo que sucedió hace 500, 300 o 200 años. Y con el tema de Elvis Presley es así. O sea, Elvis Presley fue lo que fue una barbaridad, porque cambió el ritmo de la música y no es broma, no es broma. La pura realidad es que en aquellos tiempos, los años 56, cuando estábamos decidiendo los primeros balones de oro y jugaba Di Stéfano, para poderlo comparar, fijaros cómo ha cambiado el fútbol, pues evidentemente en aquella época todos los que cantaban blancos. Cuando hablo blancos no hay racismo por en medio, hablo de tizne de la piel. Cuando los blancos norteamericanos cantaban todos estirados, todos muy bien vestidos, y había un tal Sinatra que era una voz maravillosa, había un tal Dean Martin y muchísimos más, y todos maravillosos. Estaba el rock no existía, perdón, estaba el rockabilly, tampoco existía. Bueno, había música country, eso sí, había gospel, eso sí, había también música afroamericana muy buena, había jazz, todo eso, todo lo que tú quieras, por supuesto, pero no había un nexo, una persona, algo que estuviera aceptado por la sociedad, que pudiera hacer
todo a la vez y quedar molón. Y ese fue Elvis Presley. Por eso fue el rey del rock y el creador, bueno, muy relativo, pero podríamos decir que sí, que fue el creador del rock o uno de los que impulsó para que el rock fuera distinto. Vamos, como Di Stéfano en el fútbol. Y además, de aquella época. Elvis tenía una voz excepcional. Además, le hicieron, porque él no componía, arreglaba, las modificaba, le daban versiones y sobre todo le hicieron canciones originales para él, pues grandes compositores de la época, Lieber Stoller, Otis Blackwell, y bueno, son todas canciones realmente con mucho gancho y más para aquella época. La clave de todo, el boom, la revolución que implicó, fue precisamente en el show del Día de Acción de Gracias de 28 de octubre, si no recuerdo mal. Se puede ver por YouTube, es una maravilla, con el show de Ed Sullivan, donde cantó delante de las cámaras. En aquellos tiempos la televisión era mucho más que hoy, mucho más que hoy. Cantó el Hound Dog. ¿Y qué queréis que os diga? No es como lo que cantó, sino cómo lo cantó. Hasta entonces todos eran más rígidos que un palo de una escoba. Y él se movió y movió la pelvis. De ahí salió lo de Elvis la pelvis en España. Y en muchos sitios, aunque en España todo llegó después, porque esto era casi censurable. Qué gran tic hacen en Forrest Gump a ese show de Ed Sullivan. La verdad es que aquello fue un boom. Aquello fue, sinceramente, una revolución. La música y sobre todo la puesta en escena de la música popular americana, el rock se creó ahí, bueno, el rock estaba medio creado por él un poquito antes y por mucha más gente, pero sí, el impulso al rock y el impulso a la música, digamos, popular, se produjo allí, en ese momento. Ya había sacado con Heartbreak Hotel, que es, como la conocéis, es lenta, es sólida. Es una canción bastante gris, no, bastante negra, en el mejor sentido de la palabra. Y además con una vocalización y una interpretación maravillosa. Pero es música negra, nunca mejor dicho. Y esta con toques country, con toques de rock, de lo que va a ser el rock. Y esta es distinta, esto es rock and roll. Y nunca mejor dicho, rock and roll. Y vamos y dándole caña. Pues nada, si la podéis volver a ver en YouTube lo tenéis, es una maravilla. El show de Sullivan, ese cortito, que cambió la historia de la música. Y al gran Elvis, que por cierto, tuvo muchas épocas, como bien sabéis, pero que su música sigue siendo muy buena. Corta, 2 minutos, 2 y medio. No compuso nada, se lo compusieron para él, muchas originales para él. Él las tocaba, las arreglaba, las adecuaba a su voz, pero la pura realidad es que siguen siendo música fresca. Pero claro, ¿cómo era el fútbol hace 70 años? ¿Cómo era? Pues era distinto. Y hoy en día la música es distinta. Todo es jurásico. Y por cierto, volviendo a la peli, hay una película del año 2022, la de Elvis, que sale Tom Hanks. Buena ironía por parte de la película de Forrest Gump, ¿eh? Bueno, pues como os decía, hay una película del año 2022 que a mí la vi en su momento y me dejó ni fu ni fa ni chicha ni limonada. Y en cuanto a la de ahora, que no la he visto, que habrá comentado Luis Campoy, pues y bueno, y la podéis ver en el cine, que para eso está. Yo también igual me acerco a verla, ya veremos, depende de lo que oiga, si mola o no mola. Pero bueno, lo que os decía, han hecho una otra peliculilla más de Elvis Presley, aparte de las que hizo él, porque hay que reconocer que Elvis Presley hizo un montón de películas, ¿vale? En su época de ganar dinero y pasta, porque era un sex symbol. Realmente él era una persona de la sociedad, es decir, la sociedad se aprovechó de él y él sirvió a la sociedad americana tradicional yankee, ni más ni menos. Pero bueno, es la vida. Pues nada, queridísimos culturetas, ya sabéis, lo de siempre, culturizar como podáis. Un minuto de lectura. En un minuto de lectura leemos, bueno, nuestro lector de cabecera, La Garza, nos lee
Siempre un texto procedente de algún libro que tenga que ver con el tema de la película que estamos comentando. Naturalmente, el tema versa hoy en torno a Elvis Presley. En los primeros años, cuando Elvis aún era un muchacho tímido que buscaba su sitio, lo que más sorprendía a quienes lo conocían no era su voz, sino su determinación silenciosa. Se pasaba horas escuchando discos de gospel y rhythm and blues, absorbiendo cada matiz como si intuyera que allí estaba la llave de algo grande. Cuando por fin entró en el estudio de Sun Records, no parecía un futuro icono, sino un joven nervioso que no sabía muy bien qué esperaba de sí mismo. Pero en cuanto empezó a cantar, Sam Phillips vio lo que nadie había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no se podía fingir. Creo que ese fue el momento en que Elvis dejó de ser un chico de Memphis para convertirse en una posibilidad inmensa. No un mito todavía, pero sí la promesa de que la música americana estaba a punto de cambiar para siempre. Elvis, el último tren a Memphis. Peter Guralnick. El último rollo. Hoy inauguramos sección. Una sección a la que, como habéis oído, hemos denominado el último rollo. Tradicionalmente, el último rollo era el último carrete, la última bobina de las muchas que conformaban la proyección de una película. Es decir, cuando se proyectaba el último rollo, significaba que la película estaba a punto de finalizar. Claro que también lo de el último rollo puede referirse a que os vamos a meter un último rollo, un rollazo final que os va a dejar a todos patidifusos. Bueno, bromas aparte, el último rollo es una sección que pretende ser la guinda del pastel, una sección nueva y distinta a todo, una pieza separada que va a estar desligada completamente del tema central del episodio. Aquí podremos hablar de películas clásicas, de directores, de actores, conocer la vida y la obra de amigos que estén activos dentro del firmamento cultural, o como en el día de hoy, realizar un debate acerca de una película en concreto. Cuando la otra noche, durante la entrega de los premios Goya, Los Domingos fue la ganadora, derrotando, entre comillas, a la otra gran favorita, Sirat, yo personalmente me alegré. Sin embargo, soy consciente de que tanto una como otra han recibido el aplauso y la crítica de sus muchos defensores y detractores. Yo voy a recordaros mi opinión acerca de Sirat, haciendo hincapié en las cosas que no me gustaron, y a continuación nuestro crítico invitado en el día de hoy, Francisco Martínez Vegazo, nos va a ensalzar sus muchas virtudes, minimizando sus pocos defectos según él. Empiezo yo. A mí Sirat me maravilló visualmente, me descubro ante su pericia técnica y su fascinante envoltorio, pero como ya dije y mantengo, su argumento me parece una bobada. No me creo a sus personajes y me desagrada el mundo que describe. Recordemos que la trama de Sirat sigue a un padre que viaja desesperado a Marruecos para buscar a su hija, desaparecida durante una rave o fiesta de música electrónica al aire libre. Le acompañan su hijo pequeño y su perro, y su propósito es ir de rave en rave, de fiesta en fiesta, hasta dar con alguien que haya conocido a la muchacha perdida o quiera guiarle hacia el próximo evento en el que tal vez ella pueda participar. Todo esto mientras crecen los rumores acerca del estallido de una tercera guerra mundial que no hace desistir a nadie de sus pretensiones. Sirat es una de esas películas que me obligan a aplicar la lógica para poder analizarla. Como estricta obra cinematográfica, me parece visual y sonoramente magistral, aunque argumentalmente no me la creo y no me parece interesante. Y aquí viene el otro gran dilema. ¿Cómo valorar una película que argumentalmente no me ha gustado, pero que aún así considero que reúne una serie de valores que merecen ser destacados? Para empezar, eso de que un pobre hombre, cincuentón
y en no muy buena forma física, se decida a viajar al desierto a bordo de una furgoneta para encontrar a una hija que muy probablemente no quiere ser encontrada, arrastrando de paso a un crío pequeño que más que ayudarle necesita que le preste atenciones y cuidados, a mí no me parece creíble para nada. Luego, la manera en que el realizador Oliver Lache retrata las susodichas fiestas rave a mí me produce grima y rechazo. Música, si es que a eso puede llamarse música, por amor de Dios, en mitad del desierto, atronando a un volumen ensordecedor, y gente con ganas de fiesta que al parecer se sienten libres bailando, si es que a eso se le puede llamar bailar, desde que atardece hasta que amanece, cuando no también por la mañana, bebiendo y consumiendo sustancias que no parecen muy recomendables, y todo ello a la espera de partir hacia el siguiente evento de similares características. El padre y el hijo protagonistas creen haber tenido la suerte de conectar con un grupo de ravers junto a los que emprenden un arduo viaje en pos de una nueva fiesta a la que tal vez también pueda dirigirse la joven buscada, pero al final resultará que no será precisamente la suerte lo que les acompañará. En fin, sin hacer muchos spoilers, digamos que lo que mal comienza raramente puede terminar bien, y es que la vida hippie y trashumante no está precisamente exenta de riesgos. La fotografía de la película es espléndida. Los desiertos lucen maravillosos tanto de día como de noche, y en este sentido, la puesta en escena es superlativa. Eso nadie lo discute. Otra cosa es que la trama me parezca poco menos que absurda y no me crea nada de nada, y ni siquiera me interesen lo más mínimo los personajes que se supone que la sostienen. Digo se supone porque, como cabía esperar, cuando ves que los personajes se llaman igual que los intérpretes que les prestan su físico, en realidad no se trata de actores profesionales, sino de auténticos ravers que el director y la encargada de casting encontraron mientras acudían a decenas de esas fiestas. Cada uno hace de sí mismo, aportando ese plus de sinceridad y autenticidad, y yo diría que incluso improvisando buena parte de sus diálogos, pero naufragando, desde mi humilde modo de ver, en la construcción de una historia que pueda resultar creíble para alguien carente de esa motivación e incapaz de comprender ese estilo de vida. Y bueno, eso es lo que yo tengo que decir al respecto de Sirat, y vamos a escuchar la opinión de Francisco Martínez Vegazo. Y en realidad Sirat no es una película, no es ni tan siquiera un ejercicio de estilo o una alegoría audiovisual. Es una experiencia sensorial. Si entras en ella, te fascinará como me ha sucedido a mí, ¿no? Pero en caso contrario, no podrás ver, no habrás sido capaz de ver El hijo muerto entre Todd Browning y David Lynch. Sirat constituye una experiencia sensorial formidable, hipnótica, única y extraña. Pero no es una película fácil, en absoluto. Entiendo perfectamente que haya espectadores que no sean capaces de observar sus virtudes y que incluso muestren animadversión hacia ellas. Pues es una propuesta abierta, indeterminada, subjetiva, imprevisible y esencialmente sensitiva. Por otro lado, nada nuevo en el cine de su director Oliver Lax. Es un viaje a las profundidades de lo sagrado y lo profano. Un periplo vital que deambula entre el final de los tiempos y el precipicio que nos conduce a ellos. Ante tal tesitura, uno comprende a los seres que habitan en el circo rodante que nos muestra, con sus tullidos, drogados, perforados y tatuados cuerpos, que son los únicos locos o sabios, quién sabe, que han comprendido que estamos ante el fin y éste solo se afronta abandonándose a lo ancestral. Inmersión en la paranoia, el delirio y la alucinación de la mente sumergida en la música y en el baile catárquico. Y siempre la muerte como habitante común en parajes desolados, en los que su presencia nada tiene de extraña, bien porque son lugares casi incompatibles con la vida, o porque el hombre ha procurado que otros hombres desaparezcan sin saber por qué, mediante minas ocultas bajo el seco polvo del desierto. Mientras tanto, solo asoma levemente la solidaridad y la amistad de los lisiados,
La búsqueda de Fantasma, el último viaje en tren entre cadáveres vivos de un tercer mundo que ya lleva siglos habitando en una patria llamada muerte. Sirat es la película que nos muestra el final de los tiempos. Nada más y nada menos. Hasta aquí ha llegado el episodio número 7 de Culturiza como puedas, que en su mayor parte hemos dedicado a comentar la película Epic, Elvis Presley in Concert, aunque al final hemos hecho este breve inciso dentro de la sección El último rollo, debatiendo acerca de ese otro film, Sirat. Gracias a nuestros colaboradores por su colaboración y a nuestros oyentes por su escucha. Sin vosotros, nada de esto sería posible. La semana que viene tenemos un especial dedicado a los Oscar, los premios más importantes del cine, los premios que se entregan en Hollywood, California, pero que nos tienen a todos los cinéfilos del mundo anhelantes y expectantes. De nuevo contaremos con nuestros colaboradores para conocer cuáles son las 10 películas nominadas como la mejor del año, también repasaremos las otras candidaturas y al final nos atreveremos a realizar nuestra propia quiniela, nuestra propia porra al respecto. Eso será la semana que viene en el episodio 8 de Culturiza como puedas. Si queréis hacer un vaticinio acerca de cómo van a quedar los Oscars 2026, o bien para comentar los Goya de este año, o para tomar parte de este debate que hemos iniciado hoy, hablando de los puntos positivos y negativos de Sirat o de cualquier otra película, tenéis un correo electrónico como es culturizacomopuedas@gmail.com. Nada más por el momento, nos despedimos hasta la semana que viene y hasta entonces no olvidéis culturizaos como podáis.